Si hay algo que el mundo ha aprendido desde que Rusia invadió Ucrania, es que nunca debería descartar a los ucranianos. Son extremadamente resilientes, se atrincherarán, contraatacarán y superarán las probabilidades como han probado repetidamente. Y su última victoria es otro ejemplo sorprendente pero verdadero de eso. Mientras las fuerzas ucranianas recuperaban el pueblo de Kindrativka, un lugar que los rusos pensaban que sería suyo para siempre. Puede que no parezca mucho en un mapa, pero Kindrativka es un lugar de gran importancia estratégica. Está situado en la región de Sumy, al noreste de Ucrania, a solo un par de millas de la frontera rusa. Y eso es lo que lo convierte en un objetivo principal para las fuerzas del Kremlin, como parte de los planes del presidente Vladimir Putin para crear lo que él llama una zona de amortiguación o seguridad a lo largo de la frontera. Putin ha estado planteando esta idea durante años y habló de este plan nuevamente en marzo de este año, mientras las fuerzas rusas luchaban para liberar partes de la región de Kursk que Ucrania había logrado capturar. En ese momento, sugirió que una zona de amortiguación era una medida necesaria para proteger la región de futuros ataques. Claro, debemos pensar en el futuro y crear una zona de seguridad a lo largo de la frontera estatal. Para lograr este objetivo, se estima que el ejército ruso envió 50.000 tropas a la región de Kursk. Desde entonces han lanzado una serie de asaltos en la ciudades y pueblos ucranianos cercanos. La zona ha visto mucha lucha de ida y vuelta, y aunque el progreso de Rusia ha sido lento gracias a la resistencia ucraniana, han logrado algunos avances a medida que han pasado las semanas y los meses. Se capturaron múltiples pueblos y aldeas, y el 7 de junio, aunque algunos microblogueros ucranianos afirmaron que esto ocurrió incluso antes. El 2 de junio las fuerzas rusas entraron en Kindrativka. Más de una semana después, el 16 de junio, se confirmó que habían capturado la aldea. Eso fue un gran golpe para Ucrania, no solo porque había perdido otra aldea ante los rusos, sino porque el enemigo. Las fuerzas se acercaban a la ciudad de Sumy, la ciudad más grande de la región y hogar de más de 20.000 personas. De hecho, con la captura de Kindrativka y la cercana Alexivka, se decía que las fuerzas rusas estaban a solo 12 millas o 20 kilómetros de Sumy. Eso significaba que podrían comenzar fácilmente a apuntar a la ciudad con drones y ataques de artillería, como informó en su momento el servicio de inteligencia de código abierto ucraniano Deep State. En esta área, las fuerzas rusas han logrado acercarse a un rango de 20 kilómetros de Sumy, lo que podría llevar a ataques con drones vista en primera persona en la ciudad. Una vez que se desplieguen las tripulaciones apropiadas y si no hay una contramedida efectiva de nuestra parte, con drones y proyectiles de artillería listos para caer sobre Sumy, la situación podría haberse deteriorado rápidamente. Los rusos podrían haber aprovechado su ventaja, avanzando para capturar la ciudad y ganando terreno e influencia valiosos en toda la región. Ucrania no podía permitirse que eso sucediera, así que hicieron lo que mejor saben hacer, contraatacaron. El 8 de julio surgieron informes de que Ucrania había lanzado un contraataque, moviendo tropas de regreso hacia Kindrativka en una misión para recapturar el pueblo. Al principio, parecía imposible. Los rusos no solo habían tomado el pueblo, sino que habían fortificado su posición. Varias unidades estaban en posición para proteger el área, incluyendo el 40º Regimiento de Fusileros Motorizados, la 30ª Brigada de Fusileros Motorizados y la 155ª Brigada de Marines, según las afirmaciones de Christian Bagay en Medium. Los rusos también tenían control sobre los asentamientos cercanos a su este, oeste y norte, lo que efectivamente les permitía llamar a refuerzos o solicitar armas y suministros adicionales según fuera necesario. Pero los ucranianos tienen la costumbre de hacer que las cosas aparentemente imposibles sucedan, gracias a su estrategia inteligente y movimientos cuidadosos y calculados. En los días y semanas previos a su reconquista de Kindrativka, las Fuerzas Armadas ucranianas lanzaron una serie de ataques de precisión sobre las posiciones rusas en el norte de Sumy. El objetivo era simple: interrumpir el impulso de Rusia, evitar que ganaran más terreno y obligarlos a cometer algún tipo de error, abriendo una oportunidad para que Ucrania golpee aún más fuerte. Como resultado de estos ataques, Ucrania pudo liberar primero la ciudad de Sumy, Andrivka, a mediados de junio. Esto les dio una ventaja crucial, abriendo el camino para un ataque en forma de tenaza en Kindrativka. Por supuesto, los rusos no se fueron en silencio. Ansiosos por recuperar el control, los comandantes del Kremlin ordenaron una serie de contraataques en el área para retomar Andrivka. Pero las tropas se adentraron directamente en una masacre, ya que los soldados ucranianos habían asegurado completamente el asentamiento y estaban listos y esperando para disparar a cualquier ruso que entrara en su rango.
Las imágenes satelitales de la zona pronto revelaron el precio del costoso error de Rusia, ya que los campos alrededor del pueblo estaban llenos de los restos de las tropas caídas y los marcos ardientes de motocicletas voladas. Y Ucrania no se detuvo ahí, mantuvo la presión, continuando bombardeando posiciones clave rusas, incluyendo concentraciones de tropas en la retaguardia, puestos de mando locales y centros logísticos. Estos ataques causaron numerosas bajas, pero quizás aún más importante, también empujaron a los refuerzos rusos hacia atrás, cortando efectivamente las líneas de suministro tan importantes para Kindrativka. De repente, la situación había cambiado dramáticamente. Las tropas rusas en Kindrativka, que anteriormente habían estado bastante seguras y protegidas con suministros constantes de refuerzos, municiones y armas a demanda, ahora estaban efectivamente por su cuenta, y con un gran riesgo de un repentino ataque ucraniano. Habían pasado de una posición de poder a una de debilidad, y las fuerzas de Ucrania sabían que su momento finalmente había llegado. Aprovechando la oportunidad con ambas manos, actuaron rápidamente y de manera decisiva, lanzando una serie coordinada de ataques con drones y misiles de alto alcance a las concentraciones de tropas rusas en y alrededor del pueblo. Los misiles de alto Marte hicieron la mayor parte del daño, aniquilando los almacenes de municiones y destrozando las fortificaciones rusas en pedazos. Mientras tanto, los drones tomaron los cielos. Sus operadores escaneaban las escenas en busca de cualquier signo de vida, cazando a cualquier tropa rusa restante que pudieran encontrar. Ucrania también realizó ataques aéreos más atrás en el territorio ocupado, utilizando bombas de martillo Armament Air Sol Modular para asegurar que los rusos no pudieran enviar más refuerzos a la zona. También apuntaron a ruinas y restos de edificios que los rusos podrían haber intentado usar para cubrirse, esencialmente exponiéndolos, así que estaban completamente indefensos para la siguiente etapa del ataque. Desde allí, con la resistencia rusa en Kindrativka más o menos quebrantada, las tropas de Ucrania se precipitaron desde dos direcciones diferentes. Un grupo atacó desde el sur a través de un camino que se había abierto con la liberación de Andrivka. Otro rodeó y golpeó desde el oeste. Este movimiento de tenaza fue muy efectivo. Los soldados ucranianos barrieron casas, sótanos y edificios con el apoyo de drones. Enfrentaron resistencia mínima y rápidamente establecieron control completo del asentamiento. Kindrativka volvió a ser suyo una vez más, y la noticia se informó pronto en los principales canales de Telegram. El canal del Estado Profundo, por ejemplo, publicó un desglose completo de la captura de Kindrativka, detallando las pérdidas de Rusia y elogiando el excelente trabajo de la 225 A División de Operaciones Especiales de Ucrania, la 225 A División de Operaciones Especiales, liberó Kindrativka en la región de Sumy. Los Katsavs perdieron 3 batallones y un comandante de batallón. Según información de nuestras fuentes, la 225 A División de Operaciones Especiales completó la limpieza y consolidación en Kindrativka. Este es el segundo pueblo que la unidad ha liberado en la región de Sumy. Durante la liberación de ambos pueblos, el ejército sufrió grandes pérdidas, a saber, el batallón de la 40 A División de Operaciones Especiales, el batallón de la 155 A División de Operaciones Especiales y el batallón de la 30 A División de Operaciones Especiales. Por cierto, el batallón de este último también fue liquidado. La infantería enemiga todavía estaba rodeada en el pueblo durante mucho tiempo, así que tuvimos que esperar a que fuera eliminada. En primer lugar, este éxito fue posible gracias a las tácticas y enfoques únicos utilizados por la División de Operaciones Especiales 225. Una vez más, la unidad demostró que tenemos a quienes son capaces de llevar a cabo operaciones ofensivas de alta calidad. Como señala la publicación, la División 225 merece un mérito especial por el éxito de esta misión. De hecho, se podría argumentar que la 225ª ha jugado el papel más impactante para Ucrania hasta ahora en términos de defender la región de Sumy y limitar el progreso ruso. La división se formó en marzo de 2022, poco después de que comenzara la invasión rusa. Originalmente operaba en la región de Kharkiv, pero ha sido reubicada en varias ubicaciones durante el transcurso de la guerra hasta ahora. Jugando un papel en las batallas de 2024 por Andivka, por ejemplo, y participando en la ofensiva de Kursk de Ucrania en 2024, ayudando a tomar partes del territorio ruso, una hazaña que habría parecido completamente imposible al principio del conflicto. Sin embargo, hacer posible lo imposible es solo parte del trabajo para las valientes tropas del 225. Cuando terminó la ofensiva de Kursk, la unidad regresó a Ucrania antes de continuar para reclamar decisivamente el control de Andrivka de los rusos.
Incluso el 225 fue elogiado por el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, en su discurso diario a mediados de junio. Hubo un informe del comandante en jefe Oleksandr Sersky en el frente sobre nuestras acciones activas. Se prestó una atención especial y muy significativa a la dirección de Pokrovsky y a nuestra región de Sumy, las áreas fronterizas de nuestra región de Sumy. Estamos logrando expulsar a las tropas rusas de allí. Agradezco a todas nuestras unidades por los resultados que proporcionan. Siguiendo estos días, nuestra gratitud especial va para los soldados del 225 o Regimiento de Asalto Separado, precisamente para las operaciones ofensivas en la región fronteriza de la región de Sumy y la liberación en particular de Andrivka. Muchas gracias, chicos. Ahora, es increíble ver cómo esta valiente unidad ha logrado recuperar aún más terreno valioso de los rusos, demostrándose ser una gran espina en el lado del Kremlin. Pero tales victorias no son fáciles. Ucrania y Rusia pagan el precio por cada trozo de tierra ganado o perdido. Como señaló el analista militar Bohdan Miroshnikov, quien también informó sobre la captura de Kindrativka en Telegram, en la región de Sumy, nuestros soldados liberaron Kindrativka hace unos días. Pero los logros no acaban ahí. Hay aún más progresos locales. Todo esto es muy difícil y tiene un gran precio. Detrás de cada asentamiento liberado, detrás de cada posición liberada, hay toda una historia. Una historia de éxito duramente ganado, sudor, sangre y coraje. Poco a poco, nuestros soldados están cortando los flancos en el área del ataque principal del enemigo en la región de Sumy. Los ocupantes no capturaron completamente Yunakivka. Es difícil decir cuántas semanas la infantería enemiga ha estado luchando contra la pared allí, pero no olvidemos el precio de todo esto. Y cuántos equipos de fuego, en forma de fuerzas especiales, tuvieron que ser desplegados para estabilizar la situación allí y contraatacar en otro lugar. Como señala Miroshnikov, Ucrania tiene que trabajar duro para estas victorias. Lo cual es otra razón más, por la que cada una merece una celebración especial para honrar el sacrificio y los esfuerzos increíbles, casi sobrehumanos, de los soldados involucrados. También es alentador ver informes de más avances locales. Como todo esto sugiere que Ucrania está haciendo exactamente lo que necesita hacer, manteniendo la línea, cavando y negándose a darle a los rusos ni una sola pulgada. A primera vista, recuperar una sola aldea puede no parecer un hito tan enorme, pero es mucho más importante de lo que puede parecer inicialmente por varias razones clave. Primero, interrumpe en gran medida los planes del Kremlin. Putin ha declarado su intención de formar una zona de amortiguamiento en Sumy y otros lugares fronterizos, tomando el control de pueblos y aldeas ucranianas. En el proceso, quiere extender el territorio de Rusia tanto como sea posible, expandiendo su propia esfera de poder e influencia mientras reduce la de Ucrania. Para eso necesita pueblos como Kindrativka. Para construir su zona de amortiguamiento, Rusia deberá tomar cientos de pueblos como este a lo largo de la frontera. No puede permitirse tener gigantescas y costosas batallas de ida y vuelta por cada uno de ellos, sacrificando hombres, dinero y recursos en el proceso. No olvides, después de todo, que Rusia ya ha sufrido más de 1 millón de bajas y ha perdido cantidades colosales de equipo a lo largo de la guerra. Para tener opciones de ganar, requiere algunos triunfos sencillos. Debe poder tomar terreno de forma rápida y eficiente, minimizando las pérdidas en el proceso. Pero Ucrania está haciendo increíblemente difícil el progreso de Rusia. El Kremlin ya tuvo que dedicar mucha mano de obra para capturar Kindrativka en la primera ronda. Ahora, gracias a Ucrania, y especialmente a los esfuerzos de la División 225, Rusia está de vuelta en el punto de partida. También ha perdido muchas tropas y suministros. Y un oficial superior aún más importante, el mayor Andrei Yatsev, del 30 Regimiento de Fusileros Motorizados, quien fue asesinado durante los ataques de las fuerzas ucranianas en Andrivka. Si quiere Kindrativka, tendrá que enviar una vez más y más tropas en otro intento desesperado por abrumar las fuertes defensas de Ucrania. En resumen, para Rusia es una historia de un paso adelante y 2 atrás. Además, al retomar Kindrativka, Ucrania está creando su propia zona de amortiguamiento. Está alejando a los rusos de la ciudad de Sumy, lo que hace mucho más difícil que puedan atacar la zona, con drones y ataques de artillería para establecer dominio en toda la región. Todo esto también afecta a la moral de Rusia. De hecho, a raíz del éxito de Ucrania, se informa que los blogueros militares rusos entraron en un ataque de frustración y rabia. Algunos calificaron la captura como noticias falsas, negándose a aceptar la realidad.
Otros rápidamente afirmaron que Kindrativka no era tan importante de todos modos, a pesar de haberla llamado previamente una ubicación estratégica invaluable. Algunos canales también intentaron hacer creer que las fuerzas rusas en el área se habían retirado valiente y estratégicamente cuando, en realidad, simplemente habían sido aniquiladas por los defensores de Ucrania. Luego comenzó el juego de culpas. Varios canales pro-Kremlin comenzaron a criticar a los comandantes locales e incluso al Ministerio de Defensa, mientras que otros publicaron memes burlándose de la estrategia militar de Rusia. Es una mala señal cuando incluso los más endurecidos nacionalistas de Rusia critican abiertamente a las fuerzas militares del país. Y es probable que sentimientos similares se estén extendiendo entre las filas rusas. Si las tropas rusas siguen viendo a sus camaradas morir o resultar heridos en las maniobras más inútiles y tontas, superados repetidamente por los ucranianos, pueden comenzar a perder rápidamente la confianza en sus comandantes. A medida que decaiga la moral, también lo harán las posibilidades de victoria de Rusia. Al mismo tiempo, historias como esta tienen el efecto contrario en Ucrania. Elevan la moral, inspirando tanto a civiles como a soldados por igual. Cada victoria es otro símbolo de la resistencia ucraniana, de la increíble capacidad del país para nunca rendirse, incluso cuando las probabilidades están en su contra. Victorias como esta ayudan a consolidar y apoyar la idea de que Ucrania puede ganar esta guerra. Y que, a pesar de sufrir pérdidas ocasionales, siempre puede reagruparse y recuperarse. La reconquista de Kindrativka es otro impresionante ejemplo de la ingeniosidad táctica de Ucrania y el uso inteligente de recursos también. Las fuerzas armadas del país comprenden desde hace tiempo que están en una lucha tipo David contra Goliat. Se enfrentan a un ejército mucho más grande con muchos más recursos. Sin embargo, los ucranianos han utilizado repetida y consistentemente las herramientas a su disposición con gran efecto, planificando sus ataques con el máximo cuidado y precisión, encontrando y golpeando las vulnerabilidades rusas cuando aparecen. Han diseñado ventajas tácticas en Sumy y en otros lugares a lo largo del frente, utilizando desde drones y ataques con misiles de precisión en objetivos logísticos clave hasta ataques de tenaza perfectamente planificados. Para infligir grandes pérdidas y un caos total entre las filas rusas, han desmantelado los bastiones rusos, interrumpido el impulso del enemigo y retrasado su progreso. Y todo esto ha ocurrido durante lo que se supone que es el empuje más grande y poderoso de Rusia en la guerra hasta ahora, su ofensiva de verano de 2025. Según informes de prisioneros de guerra rusos, se suponía que esta ofensiva sería el último gran empuje. El golpe final que rompería la resolución de Ucrania destruiría su moral y abriría el camino para que Rusia marchara hacia la victoria. Pero eso no ha ocurrido. Rusia ha obtenido algunas ganancias en ciertas áreas, y ha aumentado la apuesta en sus ataques con drones y misiles, bombardeando las ciudades y pueblos de Ucrania con cantidades récord de explosivos. Sin embargo, su progreso es aún mucho más lento de lo que el Kremlin quiere o espera. No está arrasando Ucrania, tomando cientos de millas cuadradas de tierra con facilidad. En cambio, continúa luchando, trabajando, enfrentando una resistencia notable y sufriendo grandes pérdidas en todo el frente. Por lo tanto, en lugar de centrarse puramente en maniobras ofensivas y tomar tanto terreno ucraniano como pueda, Rusia ahora necesita pasar a la defensiva en áreas como la frontera de Sumy. Porque si Ucrania pudiera recapturar Kindrativka, puede que no se detengan ahí. Podrían seguir adelante, quizás apuntando a la ciudad de Okostiantinuka, al norte de Kindrativka, o continuando el asalto en curso de Alexivka al este. Cuanto más se defiendan y más pueblos recapturen de los rusos, más fuerte se volverá su posición. Y será más difícil para Putin lograr alguna vez sus objetivos. Por ahora, solo se pueden hacer predicciones mientras se espera ver dónde y cuándo decide Ucrania atacar a continuación. Mientras tanto, si deseas saber más sobre el conflicto, mira uno de nuestros videos recientes que explica cómo la Fuerza Aérea Ucraniana está redefiniendo las reglas de la guerra moderna con devastadores ataques en territorio ruso. O aprende cómo Ucrania ha arrancado la yugular de Rusia en una reciente serie de ataques inteligentes y calculados a refinerías de petróleo e instalaciones de almacenamiento de combustible, golpeando al Kremlin, donde más le duele. Por último, no olvides suscribirte a nuestro canal de noticias confiables para recibir actualizaciones diarias desde el frente de Rusia, Ucrania y otros conflictos clave en el mundo.